Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Fundación Derechos Mayores Colombia y UNITRES les dan la bienvenida a este módulo. Buen vivir, buen partir. Tendremos entonces 5 sesiones en las cuales conversaremos un poco desde las experiencias, desde las expectativas, desde los sentimientos, acerca de lo que significa una buena vida y una buena despedida. Es para nosotros un orgullo poder estar en este espacio. Les agradecemos su participación en él. Muchas gracias. Hola a todos y todas, nuevamente felices por compartir este espacio con ustedes. Mi nombre es Andrés López Triana, acá acompañado de mi compañera Teresa, la cual hemos estructurado esta sesión queriéndoles brindar información de valor que sea muy práctica para la dinámica de vida y ustedes puedan trasladar en sus escenarios y sea muy positivo para el crecimiento que estamos en esta dinámica de vida. Saludos. ¿Qué tal este video que acabamos de ver? Un poco fuerte, ¿verdad? Bien, con este video pretendemos motivarlos a que podamos vivir un poco más activamente cada día en nuestras vidas. Podamos perfectamente mirar, observar, oler, tocar, disfrutar cada uno de los momentos de la vida. Tal como decía el video, la vida es muy corta. Y finalmente, la muerte es un proceso que todos vamos a experimentar. Bueno, Teresa, un buen vivir, un buen partir ha sido a lo largo de nuestra experiencia como fundación un precepto filosófico que hemos querido ir profundizando y darle un sentido más allá de las simples palabras estructuradas. ¿Tú cómo, desde tu perspectiva psicológica, le das importancia a esta palabra, a esta frase como tal? Pues creo que esta frase finalmente reúne como dos conceptos muy amplios. Uno, el tema de la vida, es un tema que ya damos por sentado. Nosotros nacemos, desde que nacemos comenzamos a crecer, comenzamos a tener una interacción, un desarrollo con las personas, pero en esa misma forma vamos también creciendo dentro de nuestra conciencia. Muy pequeños no somos tan conscientes de lo que pasa alrededor, solamente actuamos casi como un estímulo-respuesta. Tenemos hambre, lloramos, tenemos sueño, lloramos. Más adelante ya incorporamos el lenguaje y en la medida que incorporamos el lenguaje empezamos a hacer muchas más cosas de una manera simbólica. Entonces ya empezamos a nombrar la comida, a nombrar las emociones que tenemos, a nombrar a las personas que están presentes y más grandecitos a las personas que están ausentes. Podemos entonces ir de esa manera como haciendo muy natural el proceso de vida y se nos va haciendo de una manera, digamos, como cada vez más compleja. Después comenzamos a relacionarnos socialmente, a relacionarnos familiarmente, y cuando menos nos damos cuenta ya somos adultos, tenemos una manera de vivir a diario, pero se nos olvida muchas veces como concentrarnos en el aquí y en el ahora. ¿Qué es lo que estamos haciendo en este momento? ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué es lo que estamos conversando? ¿Qué es lo que hemos comido? ¿Qué es lo que estamos compartiendo con otras personas? Entonces este buen vivir
lo que queremos es hacer muchísimo más énfasis en esos buenos momentos, en recordar esos momentos, pero además en estar muy conscientes en qué es lo que vivimos, cómo lo vivimos, en estar muy presentes, no en estar en el pasado allá, qué fue lo que pasó, qué sería lo que hice, por qué sería que dije esto y dejé de decirlo otra cosa, o estar en el futuro, que es ya también el tema de la ansiedad, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a decir? ¿Y si yo hago esto? ¿Y si no lo hago? ¿Y si? Y nos quedamos como en esos dos espacios que no son el presente, el aquí y el ahora. Entonces ese buen vivir es la invitación para todos para que nos concentremos en este momento, para que podamos sacarle muchísima más esencia a ese vivir. Igualmente, el concepto del buen partir tiene la relación con el momento en que nosotros vamos a morir. Todos, absolutamente todos vamos a pasar por eso, en algún momento. Estamos en esa misma fila, no sabemos en qué momento. Pero ese buen partir, desde la Fundación Derechos Mayores, lo hemos pensado siempre, es como, ¿qué necesitamos para poder partir de una manera tranquila, para poder estar de una manera serena, calmada, en el momento en que ya nuestro ciclo de vida ha terminado? Bien sea porque termina por un proceso largo, por la vejez, por el deterioro normal del cuerpo, o bien sea porque termina de una manera, de pronto que no esperamos, pero que sea un poco menos tortuoso para nosotros empezar a hablar acerca del tema de la muerte. Todos vamos a pasar por allí y la invitación de este módulo también es, hablemos de ese tema, hablemos un poco menos mitificándolo, sino más bien haciéndolo más de la vida cotidiana. Bueno, interesante es entender ese proceso de vida, en otras palabras. Y desde la perspectiva jurídica, digamos que en nuestra audiencia también queremos comunicarles esos parámetros que hay alrededor de la norma, la ley, que permite el buen vivir. El buen vivir es un componente que está respaldado por la ley, donde también hay unos parámetros que obliga a la sociedad, a la familia y a la política pública misma, que debe brindarse ese buen vivir, esa buena calidad de vida para las personas mayores como sujetos de especial protección. Y el buen partir de igual forma, digamos que nosotros hemos definido este módulo en estas dos partes. El buen partir de igual forma tiene un respaldo jurídico que permite planificar en debida forma ese momento en que ya llegamos al fin de vida. Entonces, pues acá estamos conjugando esas dos perspectivas y lo que queremos suministrar a ustedes es eso, desde la parte psicológica y jurídica, que se entienda este proceso y le permite a ustedes contar con unas herramientas para que entiendan, interioricen y transiten este camino de vida de la mejor manera y lógicamente lo puedan replicarse alrededor de sus entornos. Fíjate, Andrés, esta imagen que dice acá, la vida que nos merecemos. Nos hemos sentado a pensar un poquito, ¿qué es la vida que nos merecemos? Pero la vida, realmente, desde el punto de vista de vivirla, no lo que quisiera tener para creer que estoy bien. Entonces es el carro que me merezco, la nevera que me merezco, la casa que me merezco, no, sino cuál es el propósito de vida, qué es lo que yo quiero hacer con mi vida, a qué le estoy poniendo fuerza, en qué gasto mi energía que de alguna manera me nutre de nuevo. Es una invitación aquí a que miremos un poco desde ahora cómo estamos con nosotros mismos. Nos sentimos tranquilos, satisfechos, tenemos proyectos, hay cosas que tenemos engavetadas por allá guardadas y que hemos olvidado hacer. ¿Cuántas veces tuvimos algún proyecto? Si en este momento de la vida el niño que fuimos hubiera cumplido sus sueños, ¿qué estaríamos haciendo? ¿Qué estaríamos haciendo? Yo sería astronauta, sería, no sé, un futbolista, sería un político. ¿Qué otros sueños hubiese tenido? ¿Sería bombero, sencillamente? Es decir, de niños teníamos muchísimos sueños y esos sueños quizás se nos fueron quedando por ahí. Y es la invitación a que podamos buscar esos sueños, a que podamos recuperar esos sueños, a que podamos pensar, bueno, qué tan contento estoy con lo que hago cada día y qué tanto le quiero meter como a poder hacer otras cosas que me pudieran dar muchísima mayor satisfacción personal. Este tema del buen vivir, buen partir, significa también podernos conectar con las relaciones que tenemos con nuestra familia. ¿Qué tan sanas están esas relaciones?
tenemos unas relaciones de comunicación, de escucha, podemos en algunos momentos detenernos en esa carrera loca de la vida y pensar cómo se siente el otro, qué es lo que yo le he dicho, cómo se ha esa persona de pronto alimentado de lo que yo le estoy diciendo, o cómo me siento yo mismo, cómo me siento con lo que me dicen, cómo me veo alrededor, con la imagen que proyecto, con los sueños que quizás construyo con otros. Quizás hacer esos pares, esas reflexiones, no es de todos los días, pero démonos un momento, démonos un espacio para pensar en nosotros, en nuestro trascender, en el día que no estemos aquí, cómo vamos a ser recordados. No es solamente, como decías tú en alguna de las conversaciones mientras que planeábamos este módulo, no es solamente tener un entierro bonito con hartas flores, no, es qué es lo que va a pasar con la imagen que yo dejé, con los recuerdos que yo dejé construidos con las personas que están a mi lado, o sencillamente con la acción, con lo que fue mi vida, con lo que dejé en la vida, cómo ayudé a otros, cómo participé en la vida de otros, cómo escuché en algún momento a otras personas o otras historias, y cómo fue mi trasegar y mi crecimiento a través de la vida. Que yo a los 50 tenga la posibilidad de mirar y decir, oiga, a los 20 era chévere, me gustaban tales cosas, pero ahorita a los 50 he aprendido esto. O que cuando tenga 80 pueda tener como la claridad de decir, sí, hice tal cosa de mis sueños, sí cumplí con algunas de las metas que me había propuesto, me siento tranquila con lo que realicé en la vida. Esa sería la vida que nos merecemos realmente, no los objetos, sino los procesos de vida. Bueno, yo te recomendaría como ese precepto de esa frase tan potente, porque sí pienso que es una frase muy potente de buen vivir y el buen partir, pero desde la perspectiva del buen vivir es la dignidad de vida, dignificar la vida, ¿no? Más allá de esos componentes materiales que son necesarios en algunos momentos, pero esa dignificación es esa variación de experiencias, de derechos, como lo indicas, de compartir, de ese estado de poder quizás salir a compartir en familia, poder hacer deporte, poder tener un ocio de calidad, esa dignificación tanto en el momento del buen vivir que nos da tranquilidad, pero también lo abordamos desde el buen partir, ¿no? El momento de cómo planificamos y queremos morir dignamente, que lo hemos establecido y iremos abordando y desarrollando alrededor de este módulo, es esa forma final de terminar la vida, de que tú estás en unas condiciones quizás y decides que ya quieres acabar y lo vas a generar en el último momento cuando el cuerpo ya esté deteriorado, ya esté en sufrimiento. Entonces ese derecho fundamental, porque igual es algo que la ley está respaldado por la ley, es el derecho a dignidad, ¿no? Una dignidad para transitar todo este ciclo de vida y permitirnos realmente llegar a un final tranquilo, que es lo que de cierta forma queremos brindarle a ustedes esos elementos para entender este ciclo y poderlo lograr, ¿no? De forma muy general, vamos a algunos aspectos, pero iremos profundizando por otros, ¿no? Para los aspectos. Pues me llama la atención eso que llaman dignidad de vida. Es decir, dentro de nuestra constitución, dentro de las normas que tenemos en el Estado colombiano, ¿qué normas van a proteger, digamos, eso que llamamos dignidad? O sea, como eso desmenuzadito que viene siendo. No, pues la dignidad en sí misma ya, digamos, que trasladada a un escenario jurídico es permitir a esa persona que tenga un mínimo vital. Entonces, el mínimo vital pues no es simplemente un ingreso económico, sino que es poder garantizar lo que ha indicado, una vivienda digna, una vivienda en unas condiciones para poder estar tranquilo, un ingreso económico también para satisfacer las necesidades básicas como el simple hecho de alimentarnos, el poder tener ocio. Eso también es un derecho que permite dignificar la vida, entretenimiento, garantizar unos derechos alrededor de la protección de las personas mayores, como es que no sean violentados. Todo ese componente jurídico, digamos, que está establecido en nuestro precepto jurídico colombiano,
sabemos que hay vacíos y que estos escenarios nos traen a eso, a empoderar y a brindar herramientas para que las personas y los que están afectados directamente se concienticen de sus derechos, se apropien y los exijan. Entonces, esa dignificación va alrededor de eso, del simple hecho de permitir a la persona poder salir a un ambiente sano. Entonces, han establecido lugares para la atención de las personas, la salud misma. En ese momento que el país pasa por situaciones tan adversas en temas de la salud, es como se vulnera ese derecho a que la persona pueda tener sus medicamentos, pueda tener sus citas, pueda ser atendido en debida forma y efectivamente porque está padeciendo de un dolor. Entonces, todo esto es una simple palabra, pero hay un componente robusto alrededor que la ley respalda, pero que igual nos obliga a exigirlo, ¿no? No simplemente estar de forma pasiva esperando que estos derechos lleguen, sino es apropiándonos, ponernos activos. Y mira, Teresa, que yo veo que esto es un espacio interesante porque hemos hablado en diferentes escenarios que la característica o el perfil de persona que está haciendo nuestra audiencia en este momento son personas que son inquietas y sin lugar a duda yo apostaría porque muchos de ellos van a replicar este conocimiento que están adquiriendo positivamente, lo van a replicar, lo van a ampliar, van a aumentar sus dudas porque la idea del dinero académico no es simplemente saldar una duda, sino al contrario, generar más dudas alrededor de todo lo que estamos abordando. Creo que este tipo de audiencia se va a apropiar de estas herramientas, va a tener más curiosidad, van a querer explorar más de lo que tú indicas, qué es dignidad y cómo se logra esa dignidad. Entonces, esos son unos rasgos generales, pero puntualmente ese es como un componente que puede brindar a una persona empezar a buscar esa dignidad. Y esa dignidad de vida considero que no es un concepto que los cobija a todos de la misma manera. Es decir, para mí, por ejemplo, los estándares que yo quisiera en el nivel de salud, de recreación, de relación con el medio ambiente, pueden ser unos viviendo en una ciudad capital, teniendo unas condiciones pues muy distintas a las que puede tener otra persona, por ejemplo, en el campo, en un municipio muy distante de una ciudad principal, donde las condiciones de relación con su ambiente, de relación con las otras personas también varían. Es decir, me parece que el concepto de dignidad es un concepto que no solamente lo vamos personalizando, sino que también va un poco modificándose en la medida que exploramos y que vivimos diferentes etapas. Una cosa es estar uno en la adolescencia o en la juventud, donde digamos el espacio para poder educarse, recrearse, ¿sí? Tiene que ver mucho con las otras personas, versus el espacio de pronto de una persona mayor que ya va viendo, digamos, como un poco más, no limitadas las posibilidades, sino va viendo un poco más seleccionadas esas posibilidades, frente a cuáles son los espacios que quiero para compartir, cuáles son los espacios que quisiera como para estar tranquilo, qué es lo que me da un poco más de serenidad, qué es lo que me permite a mí mayor tranquilidad frente a la relación con mi familia, a la relación con mi grupo social. Me parece que también ese concepto de dignidad es un concepto que podemos cada uno de nosotros como explorar. ¿Qué significa para mí el tema de dignidad? ¿Qué es eso? Entonces los invitamos para que en estos días, antes de nuestro encuentro sincrónico, pudiéramos como pensar un poco qué es la dignidad, qué es lo que yo quiero. Y sigo haciendo el énfasis en que es hacia adentro mío, no hacia afuera, no hacia los objetos y hacia a las angustias que nos da este sistema como de poseer y de tener. Sí, el consumismo mismo que de pronto las sociedades nos obligan, exacto, lo que tú indicas, que la sociología se aborda como los enfoques diferenciales, ¿no? La particularidad del individuo tiene unos intereses diferentes y también su entorno social de vida también tiene unos estándares diferentes. Entonces, lógicamente, este ejercicio es importante que cada quien desde su particularidad como ser identifique qué es para él esa dignidad de vida o cómo puede obtener esa dignidad de vida
con los diferentes variables, ¿no? Tanto temas económicos como experiencias personales que lo que imitas hacia internamente. Entonces, pero sí es importante establecerlo, porque necesitamos saber qué estándar queremos para establecer una línea de vida y asimismo buscarla y obtenerla, ¿no? Uh-huh. Hay un espacio que de pronto no hemos tocado mucho y es el tema de la salud mental, sí, pero también como de la diversidad de las personas. O sea, personas que, por ejemplo, han crecido con un síndrome de Down, con un tema de pronto algunos de los puntos estos que llamamos como el amplio espectro del Alzheimer, perdón, se me vino ya el Alzheimer, del autismo, las condiciones de pronto de deterioro también mental muchas veces, este tema del Alzheimer, de la que llamamos la demencia senil, de otra serie de condiciones que mental o físicamente también cambian la relación con las personas, y en la medida en que envejecemos, pues estas condiciones también hacen que la cosa sea un poquito más compleja. Personas que, por ejemplo, con una condición de dependencia total de los adultos, en el momento en que pierden a sus padres, en que pierden a sus familiares mayores que los cuidaron toda la vida y son ya ellos los adultos mayores. Estas personas también, ¿cuál es como la protección que ha el Estado para una persona que tenga condiciones especiales? Una persona que necesite una protección que ya no le van a dar unos padres tutores. Sí, eso, digamos que esas rutas que hay que activar y que hay que establecer lo que la gente conozca, el componente que está implementado en el rol de la política pública. Las alcaldías mismas deben hacer los acompañamientos, el Estado mismo debe hacer el acompañamiento a estos casos que tienen, digamos, los parámetros diferentes, pero que igual no puede el Estado desempeñarse de ellos, sino que debe, al contrario, brindar o garantizar más bien esos derechos. Para eso, pues, lógicamente hay herramientas alrededor de la ley que permite activar estos mecanismos, y de pronto vemos que hay omisión por parte de la propuesta de Estado, de la acción de tutela y demás, pero ya sería la particularidad de cada caso mirar cómo eventualmente se puede activar estos mecanismos de protección, pero los hay. Sabemos que hay mecanismos de protección que la ley exige que se deben brindar y está en cabeza de las entidades territoriales, en caso de las alcaldías, la alcaldía de Bogotá, de sus secretarías y demás, están las oficinas para brindar eso. Entonces, también la idea de este ejercicio que estamos desarrollando es poder brindar a las personas conocimiento de si están viviendo una situación de eso, al menos a qué entidad puede acercarse para que podamos activar estos mecanismos y lógicamente hacer el acompañamiento, llegar al caso como fundación también para respaldar la exigencia de esas garantías, ¿no? Bueno, estos temas los traemos a la población siempre porque muchísimas veces no solamente tiene que ver sobre nuestra propia vida, sino la vida de las personas que están alrededor. Lo que me decías hace un momento, cómo multiplicar ese conocimiento, cómo llegar con esos elementos a otras personas. Quienes están acompañándonos en estos módulos tienen unas características de liderazgo muy importantes y en esa medida pueden perfectamente poder compartir esta información. Por eso los invitamos a que multipliquen este video, a que inviten a otras personas a verlo, a que cuenten y generen un espacio de comunicación en sus espacios, en su casa, con sus amigos, acerca de los temas que planteamos aquí. Sí, totalmente de acuerdo, Teresa. Yo creo que el primer paso que debemos dar frente a esta obligación de derechos es conocerlos. Porque es claro, si no conocemos nuestros derechos, pues no sabemos qué vamos a exigir. Entonces, de lo que tú indicas, este espacio yo creo que potencializa y empodera y debe empoderar a las personas mayores para que se apropien de sus derechos y diferentes mecanismos que hay para empezar a exigir de forma activa, porque uno de los diferentes derechos que se aborda la Constitución en protección de los mayores es el derecho a la participación, tanto en política pública, espacios comunitarios, interventorías y demás,
pero debe haber una activación porque falencias que hemos detectado alrededor de la población mayor es que quizás o la misma sociedad los margina un poco, los aísla y se pierden todos sus escenarios. Entonces, esta es una ventana propicia para esta situación, para que esas personas entiendan, conozcan y fortalezcan, ¿no? Entonces, nosotros simplemente somos como una semilla que vino a aportar un conocimiento y de esa semilla esperamos que salgan muchos frutos y muchos árboles y al contrario más adelante en otros escenarios se pueda evidenciar ese avance y esa apropiación de derechos que es lo que necesitamos. Pues fíjate que en la medida que hablas de participación, también vienen aquí como algunas escenas muy recurrentes de lo que vemos con los adultos mayores, y es que en los círculos familiares, en los grupos sociales, el adulto mayor tiende a aislarse, y el grupo de alguna manera también le ayuda a que se aísle, porque la persona ya de pronto, por ejemplo, no tiene la misma rapidez o la misma habilidad para establecer una conversación, o porque ya no se tiene las mismas habilidades para desarrollar una actividad dentro de la casa o dentro de su trabajo. Entonces la persona también tiende a aislarse, tiende a quedarse muy sola, a empezar como a hacerle para atrás un poco en las relaciones, y ese aislamiento muchísimas veces va también dificultando su salud física, va dificultando su salud mental, y en la medida en que las personas se aíslan, pues es mucho más difícil como poder recuperar esos espacios que se abandonan. Exacto, conectarlos con la sociedad misma, porque es un ser social que se pierde al generar ese aislamiento, y por eso es diferente normativa que busca recuperar a esa persona de cierta forma. En algunos casos, o sea, es un tipo de violencia, ¿no? En forma de aislar, un maltrato psicológico. Entonces, estos elementos y estas herramientas debemos ponerlas al servicio para que la persona misma logre recuperar esa conexión social y identifique, porque en muchos escenarios no se identifican las diferentes formas de violencia que se viven en esta instancia mayor y poder conectarse. Entonces, eso es una red que nosotros abrimos y está a disposición para que las personas nuevamente conecten y sean activas y salgan de lo que tú dices, del aislamiento que es poco conveniente para el ser humano, ¿no? Somos seres sociales, necesitamos socializar porque hemos hablado, el aislarnos de la sociedad permite que perdamos capacidades, herramientas, y hasta el mismo sentido de supervivencia lo puede perder. Entonces yo creo que es un llamado que iremos abordando alrededor de esta sesión. Entonces la invitación permanente es compartamos, conversemos, pongamos temas nuevos sobre la mesa, pues para compartir con otras personas, de alguna manera también rescatemos cosas. Hay otros elementos que muchas veces también olvidamos, es el tema de nuestras creencias, de lo que nosotros consideramos importante, de los valores en los cuales nosotros creemos. Y el adulto mayor en algunas ocasiones es juzgado, es calificado como que esas creencias, valores, gustos ya están pasados de moda, ya no aplican. ¿Cómo hacer para que los adultos mayores tengamos muchísima mayor fortaleza en nuestras propias creencias, podamos como poder valorar también, digamos, y poder resignificar muchísimas de esas cosas que nos han acompañado toda la vida con nuestros grupos familiares? Muchas veces invitar al adulto mayor a contar sus historias, hacerle preguntas acerca de cómo fue su juventud, de qué pasó, cómo construyó un poco su familia, cómo construyó las relaciones que tiene, cómo cuando emigró a un lugar fue desarrollando otra vez otra nueva forma de vida. También puede ser la posibilidad de reconocer la persona, de reconocer su historia y de ir compartiendo con su grupo familiar ese legado. Correcto, sí, eso se aborda desde los saberes, ¿no? Digamos que la ley misma ha indicado que esos saberes, que la política pública se ha enfocado mucho en los saberes de las personas mayores, que tienen que ser valorados,
que indicas de estar dando la oportunidad que narre sus experiencias, narre su perspectiva nueva de vida, pero yo creo que eso va en línea a esa vida que nos merecemos, llena todos sus componentes, y ese conectar con la sociedad va a permitir que ellos estén activos, que no entiendan que, o entender más bien que simplemente el momento de ser mayor, persona mayor, es un ciclo más de la vida, pero que no es el final todavía, porque todavía hay muchos años por delante. Entonces no es sentir que ya se culminó y ya es un producto finalizado, sino al contrario, ese activismo le ayuda a poner en práctica todos sus conocimientos, no dejarse relegar. Yo creo que acá la lucha fuerte es no dejarse relegar actualmente por un modelo social, económico y quizás político que está encaminado a eso, de que la persona a temprana edad ya sale de un escenario laboral, ya es un objeto de desechar. Entonces, estos espacios y este fortalecimiento, porque hemos ido observando que se ha aumentado o se han fijado las políticas alrededor de la persona mayor, es traerlo nuevamente, poner un activismo que en la actualidad es lo que lo rige, y es una persona importante para la sociedad y todavía tiene mucho que aportar. Creo que sería eso. Me ha llamado la atención un comentario que es casi más frecuente cada vez entre las amigas, vecinas, parientes y relacionados, y es que dicen, después de los 50, si uno se levanta y no le duele nada, es porque está muerto. Sí. Yo creo que ustedes lo han escuchado, o lo han vivido. Yo también a veces me lo pregunto, y es cómo es la relación un poco con el propio cuerpo, cómo es la relación yo con yo. Es decir, en la medida en que nosotros vamos creciendo, vamos desarrollándonos, los niños inicialmente pues tienen la capacidad como de desarrollar nuevas actividades, de tener nuevos logros, de poder identificar cosas que para ellos son novedosas, y en la medida que se llega a la juventud, pues pasamos por la etapa esa de Superman, somos capaces de absolutamente todo, yo no voy a envejecer como mi abuelo, o sea, no va a llegar a eso, a mí no me dan canas, a mí no me va a pasar absolutamente ningún deterioro en mi cuerpo, y ya viene la vida adulta, y en la vida adulta de pronto ya somos un poquito más conscientes como de los riesgos y de la relación que tenemos con el cuerpo. Ya nos damos cuenta que si nos raspamos ya el raspón dura más días, que si nos golpeamos el golpe dura un poquito más días como recuperarse, y a veces hemos perdido un poco más con la conexión con el cuerpo. Eso también nos lleva a que nos sobreactuemos en algunos momentos, y es decir, que hagamos cosas más allá de nuestras posibilidades físicas reales. Una parte muy importante del buen vivir es poder mantener toda esta cuerpo, todo este ser físico en muy buen estado para todo el tiempo que tenga yo de vida. Eso quiere decir, por ejemplo, poder hacerme mucho más consciente de cómo está mi cuerpo, de cómo está mi salud, de qué movimientos realizo, de qué cosas de pronto no puedo realizar en este momento, de pronto también poder verificar muchísimas veces cómo en el conocimiento del cuerpo se puedan perfectamente desarrollar y mantener ciertas habilidades. La fuerza, la flexibilidad, la capacidad de cargar objetos pesados, por ejemplo, las rutinas de sueño, diferentes actividades de estiramiento, un poco de mantenimiento y de lubricación de las articulaciones, a veces son muy subvaloradas, porque en el afán de tengo que hacer una cosa, tengo que cumplir una cita, tengo que hacer una comida, tengo que hacer un montón de cosas que como que nos autoimponemos, perdemos esa capacidad de conectarnos con el cuerpo, de podernos ver, de mirarnos como nuestra piel, de mirarnos cómo son los movimientos que tenemos, con la flexibilidad que tenemos, y muchísimas veces también
como de poderlo hacer inclusive en espacios exteriores. Constantemente vemos que las entidades, las alcaldías especialmente, están poniendo parques, están poniendo espacios de recreación, pero como que nos parece que son unas maquinitas a las cuales no vamos a llegar nunca. Y sí podríamos perfectamente empezar a hacer ciertos ejercicios de una manera muy sencilla, pero sobre todo muy continua, que nos permitan mejorar nuestro cuerpo. No es volver a los 20, no es volver a tener un cuerpo atlético, pues, y unas expectativas que nos sobreesfuercen, sino es mantener y mejorar la capacidad que tenemos nosotros de movernos, de agacharnos, de levantarnos, de alzar objetos. Esto es súper importante, porque a la medida que perdemos esas capacidades, vamos también limitándonos, quedándonos atrás. Si ya no salimos a hacer la compra porque nos fatigamos mucho, entonces ese espacio ya es un espacio que como que dejamos perder. Si ya no somos capaces de pronto de mantenernos en pie, entonces ya no salimos o no salimos solos o no acompañamos en otras actividades a nuestros familiares, y es otro espacio que también vamos perdiendo. Si no tenemos, por ejemplo, capacidad de fuerza dentro de nuestro cuerpo, se va perdiendo la masa muscular. Y si se va perdiendo la masa muscular, vamos dejando de hacer actividad y nos vamos quedando quietitos en una sillita, sentaditos. Y esto es muy importante porque no podemos pretender llegar más adelante a tener más años con bienestar si el día de hoy no lo estoy cuidando con ello. Correcto, Teresa. Es muy importante lo que indicas, porque digamos que se ha perdido por mucho tiempo, se ha creído que el ejercicio es para un tema de belleza, simplemente verme bonito y chévere, y es un tema que yo creo que de las edades jóvenes debemos gustar a los demás, pero al contrario, el deporte y la actividad física va más allá de eso, va sobre el funcionamiento de nuestro cuerpo y cómo se impacta nuestra salud, cómo impacta el metabolismo, cómo impacta los niveles de azúcar, de colesterol y demás. Entonces es importante porque lo que tú dices, si no conectamos con nuestro cuerpo, no entendemos ese proceso de vida donde debemos saber que ya tenemos que hacer unos cambios y que hay que, al contrario, en vez de echarle culpa quizás a los años, que como siempre decimos, no, ya los años no nos permiten hacer cosas, también es nuestra actitud de exigirnos que no, al contrario, si van aumentando los años, hay que también tener una disciplina de hacer actividad física, de hacer deporte, de estar activos, como tú indicas, no ubicarnos en un rincón y esperar que los años nos sigan quizás deteriorando, porque eso pasa hasta en la naturaleza misma. Tú dejas una mata en una esquina y la maleza misma empieza a consumirla, y cuando ves está totalmente consumida y deteriorada. Entonces esa analogía puede servir quizás para nuestro ritmo de vida, nuestra dinámica de vida. Hay que estar activos. Y esa actividad, digamos que también es un derecho que se exige, que desde los tratados internacionales y demás, la Corte Interamericana ha exigido que las sociedades y las políticas mismas fortalezcan estos instrumentos y estos escenarios para las personas mayores. Y lo que tú indicas de observar parquecitos y eso obedece a eso, política pública que se ha establecido alrededor de incentivar el deporte, que las personas vayan a estos espacios, utilicen estas herramientas. Desafortunadamente es un tema quizás de costumbres en nuestra sociedad, poco margen de actividad física, deporte, porque al final de lo que se va deteriorando estos escenarios. Se han establecido otros escenarios muy robustos, alrededor de Bogotá, y escenarios muy robustos en esta parte institucional, donde tiene componentes culturales, porque también la actividad también va alrededor de la mente. La mente alrededor a funcionar, a pensar, a ponerla en enigmas, para que ella también esté activa constantemente. Entonces debemos aprovechar estos escenarios que tenemos alrededor, parques y demás, apropiarlos también como lo hemos indicado, diferentes derechos y ayudar a que el cuerpo siga fuerte.
¿esto qué va a ayudar esto? Que el cuerpo se fortalezca por muchos más años de vida. ¿No? O sea, no en sí mismo el deterioro del cuerpo viene simplemente con el pasar de los años, sino por esas nuevas malas prácticas también que nosotros tenemos desde el simple hecho de la alimentación. Pues también tenemos que empezar a aumentar y ser más rigurosos en nuestras formas de alimentarnos, porque también tenemos con costumbres de que contaminamos nuestro cuerpo y no nos fijamos que eso también hace parte del buen vivir. Buen vivir es tener un cuerpo mental y físicamente fuerte. Entonces, si se garantizan estos derechos y si vemos que hay ofertas institucionales que puntualmente en Bogotá se observa, hay escenarios muy bien dotados y hay muros para eso, entre ellos que hay respaldos jurídicos donde hay una estampilla puntualmente establecida para recolectar estos dineros para que sean invertidos en la dotación de infraestructura física para que las personas mayores hagan deporte y generen un ocio que les permita también estar activos. En ese sentido, el tema, por ejemplo, digamos, de la comida que trae a colación en este momento, es una cosa muy importante para observar. Se nos ha hecho casi natural que en la medida en que la persona se va haciendo mayor, va dejando de comer. Entonces, el cafecito y con eso quedó bien, una galletita y con eso quedó bien, un desayunito pequeñito y con eso quedó bien. Y las personas muchas veces dejan de consumir, por ejemplo, el nivel adecuado de proteína, dejan de consumir el nivel adecuado de vitaminas con las frutas. Ya no son los juguitos, sino las frutas las que pudieran ser muchísimo más indicadas, digamos, para las personas, igualmente las verduras. Entonces, ¿cómo poder hacernos también conscientes acerca de nuestra nutrición y cómo esos aspectos de nutrición los estamos alimentando, no solamente para nosotros, sino para nuestros grupos familiares? Porque a veces como que nos descuidamos unos con otros y de pronto si cuidamos un poquito, si cuidamos a los amigos, si cuidamos a nuestra pareja, a nuestros padres, con el tema de la nutrición, pues vamos también a darles una muy buena herramienta. Entonces no solamente como tener el derecho a la comida, sino también ejercer este derecho. Ejercer este derecho no significa necesariamente tener unos recursos económicos muy altos para poder ir a mercar, pues, y a llenar un carrito con un montón de cosas en una de estas grandes superficies, sino es poder efectivamente desde nuestra casa preparar alimentos de manera adecuada, consumir proteína, consumir verdura, consumir fruta y darle esta misma importancia a las personas mayores para que consuman estos alimentos. O sea, no volvernos como en la dieta del cafecito, porque esas dietas muchísimas veces van deteriorando la masa muscular, también la capacidad ósea, y en esa medida las personas van perdiendo también muchísima posibilidad de movimiento y de bienestar. Tienen acceso las personas, por ejemplo, a un nutricionista, alguien que las asesore en cómo tener, digamos, también el ejercicio adecuado, tienen la capacidad también, digamos, dentro de los sistemas de salud más sencillos de poder pedir especialistas que les ayuden a mejorar otras cosas, o solamente tienen el derecho a una pastillita para el dolor. ¿Cómo se ve eso como en la parte de salud y el bienestar dentro de los derechos que tienen los adultos mayores? Sí, el derecho lo tienen. Digamos que cualquier sistema de salud que tengan actualmente, sea contributivo o sea subsidiado, cuentan con ese derecho. Él puede solicitar una cita de nutricionista y establecer esos mecanismos de alimentación, porque tú indicas que es muy importante. El conectarse con el cuerpo es saber leer el cuerpo. Entonces, entender que en ciertos momentos de la vida el cuerpo también exige otra forma de alimentación, otras cantidades, es importante. Pero puntualmente el derecho está, también se puede ejercer, obligar o solicitar mecanismos jurídicos, pero en primera instancia el sistema de salud brinda esta asesoría o al menos el acceso a este especialista. Realmente sí se cuenta. El ciclo de vida de las personas se considera dentro de
no solamente dentro del espacio colombiano, sino a nivel internacional, que considera que las personas mayores de 60 años son adultos mayores y eso les da unas características ante la ley especiales. Yo he escuchado una frase, que no sé si ustedes también la habrán escuchado, y es que el adulto mayor es un sujeto de protección especial por parte del Estado. ¿Eso qué quiere decir, Andrés? Correcto, Teresa. Y es muy importante, yo creo que es un término que debemos tener muy claro, porque sí es el sujeto especial de protección constitucional, que es un concepto sub generis o más bien una protección reforzada. Entonces, esta condición, como lo indica la ley, hacer una población vulnerable, brinda un componente jurídico más robusto para garantizar derechos a las personas. Entonces, ejemplo, en el tema de la salud, inmediatamente una persona, por ser adulto mayor, como lo indica la ley, hace una solicitud o radica una tutela para que tiene que ser resuelta de forma inmediata, porque se le está vulnerando ese derecho a esta persona que el Estado ha indicado que hay que protegerse por su condición de vulnerabilidad debido al proceso de la edad, o porque está en un momento de vida diferente. Frente al tema de educación, igual hay que brindarle alternativas, y por eso hoy en día se habla de que están mirando cómo le brindan componentes educativos a las personas mayores para que accedan. Porque hemos hablado del deporte, todo digamos, infraestructura física alrededor de escenarios deportivos dispuestos para personas mayores. Es simplemente voluntad del Estado que quiera brindarles, digamos, beneficios, porque en tratados internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la misma ONU y demás organizaciones, se han generado esos compromisos donde por esa característica la persona tiene que brindarse este acceso. Entonces se habla de un estado sub generis. Es importante que la persona tenga claro que ante cualquier exigencia ellos son diferenciales y ante la sociedad tienen ventajas o tienen, digamos, que protección mayor. Entonces, el tema de vivienda como tal, subsidios de vivienda y demás, hay que apelar a este instrumento para que se le garantice también una condición de vida. Si en el momento no tiene una vida digna, una casa donde habitar dignamente, entonces tiene que sacar esta condición de sujeto especial de protección constitucional y exigirlo, porque los caminos o la ley lo ha nombrado que es un camino como un atajo a que la persona pueda adquirir su derecho por su condición. Entonces, en concreto es como básicamente esto, y es algo que debe tenerse muy en cuenta, porque si tú eres, digamos, que favorecida alrededor de este reforzamiento de derechos, pues debes apelar a ellos para que se te cumplan. Es una herramienta fuerte, efectiva, que hay que ejercerla. Hemos hablado en diferentes escenarios. Pero ese ejercer los derechos está más allá de la fila preferencial, del que me den la silla azul en el Transmilenio, que tenga una ventanilla especial para atención. Entonces, ¿dónde pido esos? ¿Dónde puedo pedir los derechos? ¿A quién voy? ¿En qué puerta puedo estar tocando? Bien sea en una ciudad grande o bien sea en un municipio muy pequeño. ¿Quién es mi defensor? ¿Quién es mi representante? ¿O tengo que contratar como adulto mayor a un abogado para que me solucione la vida? No, es una de las características importantes y es una muy buena pregunta. Digamos que frente al componente institucional, las alcaldías entre los municipios, entre sus componente institucional, tienen oficinas para brindar esa atención. Dentro de Bogotá mismo es la Secretaría de Protección Social y demás entidades de la misma Secretaría de la Alcaldía brindan esos equipos interinstitucionales donde hay acompañamiento, donde se brinda ayuda a las personas mayores para ejercer estos derechos. Frente a ámbitos jurídicos, pues hay mecanismos fuertes como una acción de tutela, que no se les pedía abogado para ejercerla como tal, pero el componente institucional tiene la oferta. Están las defensorías del pueblo, las personalidades de los municipios,
digamos que son puertas en primera instancia que se pueden abordar si estamos siendo producto o las personas mayores están siendo producto de alguna vulneración de derechos, de alguna fiscalía, en casos de violencia, maltrato o cualquier modalidad de violencia, se puede acudir a ella en cualquier nivel, sea regional, sea nacional. Son las, digamos que institucionalmente, son las puertas principales para que pueda la persona mayor tocar, ¿no? Entonces, básicamente serían las alcaldías de los municipios y los personales mismos tienen actividades juntas de atención, porque también establecía juntas de atención como sí mismos para brindar esta protección y fortalecer este precepto, esta condición a esta población, ¿no? De ese sujeto de protección especial constitucional, porque la misma Constitución en su artículo 46 pues habla de eso. O sea, es un derecho sub generis sobre muchos derechos para garantizar digamos que todo lo que hemos abordado en este módulo, esa vida digna no se puede determinar. Yo le agregaría quizás que no solamente las instituciones y la oferta externa la que permite esta garantía de derechos, sino que la persona misma sea capaz de evaluar cuáles son los derechos que requiere pedir, pero igualmente que es merecedor de la atención, es merecedor del cuidado, es merecedor de la protección constitucional, es merecedor del servicio que brinda un funcionario público. A veces tendemos a pensar que con el tiempo, como ya somos mayores, como ya no tenemos la misma velocidad, la misma rapidez, tenemos dificultades para escuchar, tenemos dificultades en algunos momentos para hablar, esas van a ser limitaciones para poder acercarnos a una institución a pedir nuestros derechos. Entonces, esta también sería una invitación para que las personas consideren que solamente por el hecho de ser personas ya tienen un merecimiento de esas instituciones, que fortalezcan su autoestima, que fortalezcan la capacidad de pensar en sí mismos, de pensar en sus necesidades de alguna manera priorizadas versus las necesidades de los demás. En algunas ocasiones, especialmente los adultos que se han dedicado al cuidado de otras personas, dejan que esos cuidados para sí mismos los dejan de últimas y no se acercan a estas instituciones o no piden o hacen válidas todas estas herramientas de las que nos estás hablando. Entonces también es como la invitación a que se mire hacia adentro y se pueda ver y pueda decir, bueno, tengo esta necesidad, puedo acudir a esta instancia, tengo derecho, soy un merecedor de derechos, soy una persona que merece los mismos derechos que tienen las otras personas. Correcto, Teresa. Yo creo que este espacio, uno de sus objetivos principales es eso, empoderar las personas mayores de estas herramientas. Lo que tú indicas es muy cierto. La persona mayor no puede creer que simplemente se le están dando beneficios por simple iniciativa de la parte institucional o de los estados de la sociedad. Eso es un derecho adquirido, ganado, porque por todo su tránsito de vida ya le hicieron un aporte a esta sociedad. O sea, ya trabajaron por la sociedad, ya crearon nuevas generaciones para la sociedad, y eso es lo que le da esta prevalencia jurídica. Digamos que esta condición de sujeto especial fortalece eso, es respaldado a todo lo que la persona mayor ya brindó en su línea de vida. Pero importante que se empoderen, que no simplemente sean espectadores de las decisiones que se están tomando los diferentes centros políticos y sociales, como pasa comúnmente, porque como en la generalidad no hay activismo de ellos. Entonces este espacio es para impulsar ese activismo, y el activismo no es simplemente lanzarse a un congreso de Renavida desde el barrio mismo, desde las juntas de acción comunal, desde la casa misma, desde sus hogares, no ser simplemente los que a todos avalan,
sino también sentar precedentes, en una discusión, debate entre sus entornos familiares, trasladarlo a su cuadra, trasladarlo a su barrio, trasladarlo a su municipio, diferentes escenarios, frente a las decisiones que están afectándolos a ellos en algún momento. Entonces, ese empoderamiento que tú indicas es importante, esa participación, también es un derecho fundamental, ¿no? Esa participación y ese derecho de decisión. No quiere decir porque lleguen a una edad mayor ya no tengan derecho a opinar, derecho a discernir con sus familiares o con sus amigos, sino que al contrario, que cojan estas herramientas, que ya tienen un contexto general de derechos que nos respaldan frente a cualquier escenario, tanto de violencia como de vulneración de derechos, los ejerzan, los interioricen más, quizás profundicen un poco más si necesario de estas herramientas jurídicas y las apliquen, ¿no? Que es lo que queremos al final. Esta aplicación tiene que ver también como con la prevención, digamos, de la utilización o la manipulación que se puede hacer con el adulto mayor para diferentes causas. A diario veo uno que los partidos políticos, las iglesias, algún tipo de instituciones usan un poco o pretenden usar al adulto mayor para que haga los mandados, para que reparta los volantes, para que traiga a la familia y traiga los votos. ¿Cómo también poder prevenir un poco que el adulto mayor no sea instrumentalizado y no sea, digamos, como una mano de obra gratis para estas instituciones? Porque en algunas ocasiones esas instituciones son también su grupo social, es la posibilidad de conversar con otras personas, de ser validado, de sentirse reconocido. Y eso es una cosa súper importante para la persona y para la sociedad. Pero ¿cómo prevenir que eso no llegue a un nivel de pronto de manipulación o de abuso hacia la persona, hacia la adulto mayor? Bueno, digamos que las herramientas alrededor de derecho penal y hay leyes que protegen esta instrumentalización. Se logra identificar sistemáticamente que están siendo instrumentalizados por su condición quizás en ese momento de vida o porque su condición mental quizás no sea la más óptima en su momento de pasar en los escenarios, pues se puede generar denuncias, ¿no? Que está aprovechando la condición de la persona para ciertos beneficios o frente a lo que tú indicas, que está generando mano de obra gratis porque es aceptación, pues ahí hay una vulneración flagrante de derechos laborales. Entonces también podemos colocar conocimiento entre las instituciones, como te indico, de tesorería, personerías, de que estas personas están siendo objeto de esto. Porque sí, es algo muy recurrente, es algo que pasa mucho en escenarios electorales, en escenarios sociales diferentes, donde simplemente para ese momento sí vale el ciudadano porque puede tener una fuerte un voto o porque puede ayudar a generar la logística de algo, pero para los demás no se les garantizan sus derechos. Entonces, estas situaciones particulares, claro que tengo el conocimiento de las líneas de atención al adulto mayor o a la persona mayor, también están establecidas y ponerlas en conocimiento, denunciarlas, para que se aborde desde el componente familiar, institucional y social y sacar a la persona de esa forma que la hizo indicada, formas de violencia, ¿no? Y si identifica una forma de violencia, se puede quizás llevar a un rango de derecho penal o persecución penal a la persona que esté ejerciendo estas actuaciones y beneficios. Se me ocurre, no sé si sea este el espacio o no, ustedes se animan a pensarlo, pero es también un acto de violencia, por ejemplo, que las entidades financieras, bancarias, toman a los adultos mayores, a los pensionados, para ofrecerles productos nuevos permanentemente. Entonces, la persona entra al banco a preguntar una cosa y sale con una tarjeta de crédito nueva que no tiene mucha claridad de cómo va a funcionar, de cómo lo va a comprometer económicamente,
pero que, digámoslo así, se administra muy fácilmente porque se da por sentado que ella es una persona que tiene un ingreso fijo, que tiene en la cabeza la responsabilidad de que va a pagar mensualmente la cuota y de que incluso por encima de sus propias necesidades va a ir a consignarle muy juiciosamente al banco su deuda. Se me ocurre que esto podría también ser casi denunciado, lo he visto muy frecuentemente y entro a un supermercado y persiguen a la persona, a los adultos mayores con ofrecimiento de tarjetas, de bonos, de beneficios que finalmente pues tienen debajo es un trabajo de mercadeo, no es el beneficio por sí mismo, pero pues a veces también son muy vulnerables para decir no me interesa. Sí, desafortunadamente, pues digamos que todavía hay vacíos jurídicos alrededor de esa instrumentalización, como es algo que se puede percibir como subjetivo. Entonces, causarlo en un delito o en una práctica desleal a veces se vuelve en litigios un poco largos, un poco desgastantes, porque pues se presume que la persona en ese momento, si no tiene una condición mental diagnosticada y demás, pues tiene autonomía de decisión. Entonces sabemos que estas estrategias de mercadeo, pues estas instituciones pues, se aprovechan de estas situaciones y fácilmente inducen al consumo, es esta sociedad de consumismo. Pero pues digamos que si hay hechos muy evidentes donde de pronto sí la condición de la persona ya denota unas características físicas, quizás un diagnóstico y demás, pues sí se puede acudir a las superintendencias y demás para un control, para abordar el tema puntualmente y hacer una denuncia, más que una denuncia, porque el tema penal es una demanda frente a una institución de estas, ¿no? Pero pues el componente jurídico no está, tocaría ya particularmente encerrar el comportamiento, cómo se efectuó, cómo lo efectuaron y de observar que hay estas novedades o anomalías, acudir a la superintendencia, porque si por una financiera, de comercio, o de una institución, una entidad que esté ejerciendo esta mala práctica, y son prácticas que van evolucionando, entonces también es como un deber o algo que debemos de empezar a nosotros como fundaciones o las instituciones mismas para empezar a documentar esa sistematicidad y quizás convertirlo o tratar de identificarlo para poder ponerlo sobre la mesa de una forma más clara y dar a entender que sí se está instrumentalizando de esta forma a la persona mayor, ¿no? Podemos acceder también a los escenarios y pues también, por ejemplo, nuestra audiencia es un insumo principal para que también nos indique y nos manifiesten de cómo o de qué forma ellos han sido objeto de estas malas prácticas que lo hacen ellos inconscientemente, pero cuando se ven inmersos en un compromiso económico frente a un banco, frente a una superficie de consumo, pues ya caen en cuenta que lo hicieron de forma en ese momento muy clara. Entonces, invitamos a nuestra audiencia también en nuestro espacio de reflexión también nos manifieste cómo han sido objeto de estas malas prácticas. Bueno, fíjense ustedes, hemos hecho un recorrido por diferentes aspectos en este tema del buen vivir. Buen vivir no es tan sencillo, ni tampoco va a ser tan simple, digamos, no puede ser tan complicado como lo hemos descrito acá, pero tenemos muchísimos, digamos, ingredientes en los cuales hemos querido hacer el énfasis en esta sesión para que podamos reflexionar, pensar, hablar. Como decía Andrés inicialmente, no es un espacio para resolver las preguntas, es un espacio para construir nuevas preguntas, para que las podamos compartir con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestros vecinos, para que esas cosas, hablándose, puedan ser muchísimo más evaluadas, un poco más manejadas y de alguna manera poder tener un buen vivir todos los días a través de toda la reflexión de estos espacios y a través de lo que significa construirnos como personas, construir y mantener nuestra dignidad y sobre todo ser sujetos activos de derechos, sujetos que hacen valer sus derechos, que los conocen,
y que pueden perfectamente ayudar a otras personas también a que los conozcan. Quisiera cerrar aquí, Andrés, como con este tema de la ley de la persona mayor, la ley 1850 del 17. Cuéntanos como una cosita así concentradita para poder cerrar, ir a descansar un poquito, pero también tener un poco más de elementos específicamente sobre las leyes para el adulto mayor. Bueno, esta ley la quisimos traer como a colación y referencia porque es una ley muy importante. Digamos que esta es un componente jurídico que permite evitar que las personas mayores tengan cualquier tipo de violencia, tanto física como mental, como en diferentes escenarios se pueden abordar, como la pueden construir. Entonces ella aborda los parámetros y los derechos a los que tienen las personas mayores, cómo pueden exigir sus derechos, cómo pueden apoyarse en ese componente jurídico para evitar estas formas de violencia, que sabemos que es muy amplio, es un abanico muy amplio la forma de violencia, ¿no? Digamos que la más impactante quizás sea la física, porque es algo evidente, pero también hay que tener claro que hay violencia económica, violencia psicológica, simplemente el hecho de no incluir a alguien por su condición de edad ya es una forma de violencia, esa falta de inclusión. Entonces, esta ley recoge varias leyes como tal, derogó otras que venían con unos postulados diferentes, hace una recopilación de ese componente jurídico. Entonces, pero quisimos como traer la colación. No queremos como irnos a la minucia de la ley porque lo que es muy ladrilludo, y lo que queremos acá es generar un conversatorio de debate, de dudas, y ustedes nos indiquen, pero puntualmente es esto. Es una herramienta para evitar las formas de violencia que vive la persona mayor por su condición de ser mayor, tanto la exclusión social, la exclusión familiar, la falta de participación que a veces también se les vulnera, la falta de decisión con su mismo cuerpo. Entonces todas esas formas de violencia se abordan acá y obligan también, como todo lo que hemos invitado, a que la persona la conozca un poco más, identifique también su forma de violencia, porque la particularidad también está en que cada uno identifiquemos nuestras falencias, nuestras instancias y la pongamos sobre la mesa, ¿no? Y veamos cómo todos podamos luchar contra esta vulneración de derechos. Queremos agradecerlos a todos ustedes la participación, haber estado acompañándonos en esta sesión, y esperamos haberles brindado algunos elementos para poder redescubrir nuestro ser como persona, nuestro ser desde lo psicológico, desde lo físico, lo social, lo cultural, desde la parte de las creencias y todas las implicaciones que esto tiene en un marco de derechos humanos. Les agradecemos mucho su compañía. La Fundación Derechos Mayores Colombia y UNI3 están muy complacidos de su audiencia. Muchas gracias. Gracias a todos. De igual forma, muy satisfechos por permitirnos estar en este espacio, tener a ustedes como audiencia. Y pues nada, Teresa, igual lo que se viene es mucho tema para seguir debatiendo. Esta primera sesión quisimos generarlo así como un conversatorio, algo muy salido del protocolo de la cátedra, pero igual brindando parámetros importantes que ustedes tengan en cuenta para abordarlos ya nuestra sesión en directo y despejar dudas y ir desarrollando poco a poco nuestras cinco sesiones que ya profundizarán un poco más los diferentes aspectos que tenemos por exponer. Entonces, nuevamente gracias y quedamos atentos a nuestra próxima sesión. Bien, pórtense felices. Bye bye. Chao.